Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Tribunal Supremo será quien dirima finalmente si se debe suprimir o no la ampliación del peaje del Huerna hasta 2050. El Gobierno de Asturias recurre al máximo órgano judicial ante el rechazo del Ministerio de Transportes de eliminar ese peaje, a pesar de que instancias europeas consideran ilegal la prórroga de la concesión de la autopista prorrogada en el año 2000. Precisamente, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, asegura que ese recurso ante el Supremo está basado principalmente en el dictamen que emitió la Comisión Europea. El trabajo que recogemos se basa formalmente sobre todo en el dictamen de la Comisión Europea, pero nos hemos reservado un buen material que evidentemente va a darnos todavía más fuerza. Este choque entre el Principado y el Ministerio a cuenta de ese peaje del Huerna no ha provocado ninguna reacción del Gobierno central, al menos por ahora. Pero desde el Principado reiteran que esa actuación no responde a una discrepancia de carácter político, sino a una defensa de la legalidad y de los intereses de los asturianos. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, afirma que las relaciones entre los dos ejecutivos siguen siendo buenas. Yo creo que esos puentes siguen abiertos, la comunicación es constante, tanto conmigo como con, evidentemente, el Gobierno de España. Respeto absoluto a la decisión del Gobierno del Principado en el ámbito de sus competencias, como no puede ser de otra manera. Y en otro orden de asuntos, les contamos que la nueva temporada del salmón, que arranca mañana, empieza con polémica y con el enfado de los pescadores asturianos ante las restricciones que impone el Principado. Desde el oriente de Asturias, el presidente de la Asociación de Pescadores El Esmerillón, Antón Caldevilla, se ha mostrado crítico. Lo ha hecho aquí en los micrófonos de RPA con la regulación que aplica la Consejería de Medio Rural. Señor consejero, no somos imbéciles, que me escuche bien, que le dije que nos estaban tomando el pelo y siguen tomándonos el pelo, porque bueno, vamos a ver, y si son muchos 20, que dejen pescar 10, pero que dejen pescar. Bueno, pues así arrancamos Asturias Hoy, primera edición, que hacemos con Diego Fernández y Esther Casas en la parte técnica, con Ángeles García, Elías Rivero en la locución y redacción, y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Vamos con titulares. Asturias Hoy. Los permisos para volver a sacar carbón en la mina de Vega de Rengos no estarán listos antes de 3 meses. La licencia de explotación está condicionada a la resolución del Instituto para la Transición Ecológica sobre una posible devolución de ayudas. El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, explica que mientras no se dé luz verde, el Principado no puede tramitar ningún permiso. Un permiso de explotación es imposible darlo en 3 meses. Los plazos legales son los que son y en 3 meses nosotros lo que nos podemos comprometer es a ser ágiles en la tramitación del proyecto de explotación, pero hay unos procedimientos administrativos que no nos podemos saltar. Y la plataforma de médicos del SESPA retoman las movilizaciones y convocan una huelga a finales de este mes. Será a nivel autonómico 4 días de huelga del 27 al 30 de abril para exigir, entre otras reivindicaciones, la limitación de la jornada laboral total efectiva a 35 horas semanales. También reclama un plan para reducir progresivamente las agendas de la atención primaria hasta un máximo de 35 pacientes y equiparar las mejoras retributivas de las guardias. El portavoz de esta plataforma y también del sindicato Médicos del SESPA, Rubén Díaz, asegura que están abiertos a negociar con la Consejería de Salud. Esto es consecuencia directa de la ausencia de respuesta o dilación por parte de la Administración para mejorar nuestra jornada y el resto de condiciones laborales. Quedamos, como siempre, a la espera de la Consejería, con total disposición al diálogo por nuestra parte para resolver el conflicto. Y Comisiones Obreras convoca una protesta para reclamar que el Credine funcione a pleno rendimiento. Será una concentración este mediodía frente al Credine, que es el centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas que está en Barros, en Langreo. El sindicato denuncia que el centro está infrautilizado y reivindica la plena ocupación del centro con un servicio público y de calidad. Lo hace Elena Morán, secretaria general de Comisiones Obreras en el Nalón. Que se dote al centro de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar un servicio público de calidad y que se impulse su desarrollo como centro de referencia estatal para que cumpla así con los objetivos para los que fue creado.
El tráfico. 8:05 de la mañana, echamos un vistazo hasta ahora a las carreteras del Principado. Dirección General de Tráfico, muy buenos días. Buenos días, tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque las obras de mantenimiento de la Nacional 632 en Ribadesella podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 5. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Tráfico fluido por toda la ciudad y sin incidencias. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Pues tenemos tráfico normal, sin retenciones reseñables en el casco urbano. Gracias, Gijón. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Tráfico fluido sin retenciones en estos momentos en Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos trae David Zarango, información meteorológica. Buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una nueva jornada de cielo nuboso en Asturias, aunque hoy en las zonas más pegadas a la cordillera cantábrica disfrutaremos no solo de cielos un poco más abiertos, sino de cielo totalmente despejado, con temperaturas que hoy bajan ligeramente allí donde las nubes manden durante todo el día. El fin de semana viene con un sábado de orvallo y un domingo en el que clareará en las horas centrales del día. El domingo durante la tarde también podríamos ver algún chubasco. Asturias al día. Hoy es viernes, Asturias al día se hace desde la Junta General del Principado. Al otro lado del teléfono tenemos ya a Nacio Varillas. Nacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la asistencia técnica, con el trabajo de Amor Argüelles desde la Junta General del Principado. Como siempre, tres partes, Paula, en este programa. La primera, la tertulia con los representantes políticos en nuestro Parlamento. El Principado prepara una nueva normativa que modifica el decreto 93/2013 que regula los servicios de temporada en las playas para gestionar los chiringuitos en nuestros arenales. El gobierno asturiano, que quiere que entre en vigor en la Semana Santa del año que viene, dice que la regulación no pretende acabar con ningún negocio, sino preservar nuestra costa. Pero los dueños de estos negocios, los dueños de los chiringuitos, con el respaldo del Partido Popular y de Vox, denuncian que se les obligará a cerrar en pleno verano a medianoche, que tendrán que desmontar fuera de temporada los elementos no permanentes o que sufrirán nuevas limitaciones al número de plazas de aparcamiento. Preguntamos, ¿es necesaria esta nueva regulación? ¿Podría hacerse de otra manera? Se lo preguntamos a los diputados y diputadas que participan en nuestra tertulia hoy desde la Junta General del Principado: Lidia Fernández, del Partido Socialista; Sandra Camino, del Partido Popular; Carolina López, de Vox; y Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, de Somos. Han excusado su presencia Izquierda Unida y Adrián Pumares, del Grupo Mixto también, pero en representación de Foro. La segunda parte, precisamente para Covadonga Tomé, porque es el turno de la entrevista política en el Parlamento asturiano de esta diputada del Grupo Mixto en representación de Somos. Y la tercera, como siempre, proponemos viernes varias alternativas de ocio para disfrutar del fin de semana sin tener que salir de Asturias. Por ejemplo, la caravana de poetas, que vuelve hoy viernes y mañana a Santalla Dozcos, con talleres de escritura, presentación de libros con intervenciones artísticas en directo, veladas de poesía, recitales poéticos o micro abierto. Ainhoa Janices, la coordinadora de este proyecto poético Caravana de Poetas, va a estar con nosotros. Y también Nuria Ordóñez, la concejal de festejos de Mieres, porque Mieres acoge hoy y hasta el domingo la edición número 30 de la Folicia na Primavera. Jan de Cubel, Nando Agüeros o los irlandeses Dervish encabezan las actuaciones musicales, Paula, de este año na Folicia na Primavera. Bueno, pues como siempre, Nacio, te escuchamos y que tengas un buen fin de semana, compañero. Muchas gracias, igualmente. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con noticias, con asuntos de este informativo. La decisión del Gobierno de Asturias de recurrir a los tribunales para que diriman sobre si se debe suprimir o no la ampliación del peaje del Huerna no ha generado ninguna reacción, al menos por el momento, en el Ministerio de Transportes. Por el momento, como les decimos, la cartera que dirige Óscar Puente guarda silencio. Pero desde Asturias, la delegada del Gobierno asegura que la relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ve afectada
privada no se ha visto afectada por esta decisión del Gobierno de Asturias de recurrir ante los tribunales esa ampliación del peaje del Huerna, mientras que la oposición aquí en Asturias considera que ese recurso del Principado llega tarde y además, dicen, es un teatro. Nos lo cuenta Elia Rivero. El Ministerio de Transportes aún no se ha pronunciado tras la decisión del Principado de llevar ante el Supremo el recurso contra la concesión del peaje del Huerna. Quien sí lo ha hecho es la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Asegura que respeta la decisión del Ejecutivo de Adrián Barbón de llevar ante el máximo órgano judicial el recurso contra la prórroga. Lastra afirma que las relaciones no se han visto afectadas por esta decisión del Ejecutivo regional. El Gobierno de España y el Gobierno de Asturias siguen con una relación fluida, sabiendo pues que ese es un asunto que genera controversia, ¿no? Yo creo que esos puentes siguen abiertos, la comunicación es constante, tanto conmigo como con, evidentemente, el Gobierno de España. Respeto absoluto a la decisión del Gobierno del Principado en el ámbito de sus competencias, como no puede ser de otra manera. El Gobierno del Principado ha convocado para el próximo jueves la Alianza por las Infraestructuras para analizar la presentación del recurso. El consejero de Movilidad reitera que la actuación no responde a una discrepancia de carácter político con el Gobierno central, sino a la defensa de la legalidad. Alejandro Calvo asegura que el recurso ante el Supremo está basado principalmente en el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga de la concesión de la autopista realizada en el año 2000. El trabajo que recogemos se basa formalmente sobre todo en el dictamen de la Comisión Europea, que evidentemente luego fue ratificado por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y permitió que ya documentásemos en la solicitud de revisión de oficio gran parte de nuestra argumentación jurídica, pero nos hemos reservado un buen material que evidentemente va a darnos todavía más fuerza. La oposición, tanto Partido Popular como Vox, califica de escenificación y teatro un recurso que consideran que llega tarde. Además, señalan que el rechazo del Ministerio de Transportes para no anular la ampliación del peaje es otra muestra más de la debilidad del Ejecutivo autonómico. El diputado del Partido Popular en la Junta, Pedro de Rueda, lamenta que los asturianos sean los perjudicados por la situación. Y los que sufrimos las consecuencias de uno y otro, de otro gobierno socialista, pues somos los asturianos, que por mucha escenificación de recursos que ahora nos intenten vender desde el Gobierno de Asturias, seguiremos pagando el Huerna, seguiremos teniendo que pasar por un Huerna en unas condiciones lamentables sin que nos bajen un solo euro, y eso revela el gobierno que tenemos y la fuerza que posee, que ya no la tiene en Asturias y muchísimo menos en Madrid, donde vamos. No, yo creo que al señor Barbón ni le recibe. Patronal y sindicatos también han valorado este recurso que va a interponer ante el Supremo el Gobierno de Asturias. Desde la FADE, desde la Patronal de los Empresarios, María Calvo considera que la vía judicial es la consecuencia lógica, pero pide no abandonar la reclamación política ni esperar a que los tribunales se pronuncien sobre ese peaje que ella considera ilegal. Lo que lamentamos es que pues no exista ninguna interlocución con el Ministerio ni ninguna vía posible abierta de solución. No creemos, ya lo hemos dicho muchas veces, que a Asturias se le está haciendo un agravio. Lamentablemente, pues los plazos judiciales son largos, ¿no? Y ese es el gran problema, que hasta que no haya un pronunciamiento, pues los asturianos seguiremos pagando el peaje. También los sindicatos han hablado. Desde UGT respaldan las acciones legales del Gobierno de Asturias contra la decisión, dice, injusta de Transportes sobre el Huerna. Lo dice el secretario general Javier Fernández Lanero, que subraya que el rechazo de no eliminar el peaje es una falta de respeto a todos los asturianos y asturianas. Nuestro total apoyo al Gobierno del Principado de Asturias en las acciones legales que ahora va a emprender. La decisión del Ministerio es injusta y continúa en esa posición de faltar el respeto a los asturianos. Hay que ser muy necio para pretender que los asturianos sigamos pagando por un servicio de autopista que, según la Comisión Europea, es manifiestamente ilegal, y por un servicio de autopista que además no tenemos porque no existe tal autopista, ya que está continuamente en obras y continuamente hay que hacer casi todo el trayecto en un solo carril.
Bueno, pues aparte del Frente Judicial, Administrativo y Político, el secretario general de Comisiones Obreras de Industria, José Manuel Zapico, cree necesario retomar las movilizaciones en protesta por ese peaje del Huerna. Y precisamente la Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado a Aucalsa ante la Fiscalía por un presunto delito de engaño y estafa continuada a los usuarios de la autopista del Huerna. Consideran que la concesionaria, Aucalsa, no solo está cobrando un peaje que fue prorrogado ilegalmente hasta el año 2050, sino que también mantiene la tarifa completa pese a que más del 40% de la vía está en obras. Recuerdan que deberían haber terminado esas obras en diciembre, pero pese a que no lo cumplieron, la tarifa subió el 1 de enero un 3,6%. Aseguran que hay un enriquecimiento ilícito por todo ello. Hoy el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias dará a conocer todos los detalles de esa denuncia ante la Fiscalía. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en los titulares de este informativo. La plataforma de médicos del SESPA, creados como Sindicato Médicos del SESPA, anuncia la convocatoria de una huelga entre los días 27 y 30 de abril para exigir, entre otras reivindicaciones, la limitación de la jornada laboral total efectiva a 35 horas semanales. Señalan que después de 8 meses de negociaciones con el SESPA sin resultados, no les queda otra que llevar a cabo esta huelga, que será de carácter autonómico, para lograr igualar su jornada laboral con la del resto de empleados públicos. En su defecto, proponen aplicar un sistema de descansos efectivos a las horas que superen esa jornada de 35 horas semanales, con una computación real del tiempo trabajado a efectos de vida laboral. También defienden establecer un plan para reducir progresivamente las agendas de la atención primaria hasta un máximo de 35 pacientes, equiparar las condiciones y descansos entre guardias presenciales y localizadas, equiparar las mejoras retributivas de las guardias de los acuerdos previos en los médicos residentes, y también piden subsanar el resto de desequilibrios salariales. Es un anuncio hecho por Rubén Díaz, portavoz de la plataforma y también del Sindicato de Médicos del SESPA. Nuestro fin no es otro que tener una jornada laboral digna, además de contar con tiempo y seguridad suficiente para atender y tratar a la población asturiana. Por eso sentimos profundamente haber tenido que llegar al punto de convocar un paro de 4 días, pero esto es consecuencia directa de la ausencia de respuesta o dilación por parte de la Administración para mejorar nuestra jornada y el resto de condiciones laborales. Quedamos, como siempre, a la espera de la Consejería, con total disposición al diálogo por nuestra parte para resolver el conflicto. Comisiones Obreras del Nalón y pensionistas de Comisiones Obreras convocan una concentración este viernes a las 12 del mediodía frente al Credine, el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas, en Barros, en Langreo. El sindicato reivindica la plena ocupación del centro con un servicio público y de calidad. Y por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar en esa concentración, en la que van a denunciar su infrautilización y exigen su pleno aprovechamiento como un centro de referencia estatal al servicio de toda la ciudadanía. Elena Morán, que es la secretaria general de Comisiones Obreras del Nalón, considera inadmisible que se desaproveche su potencial para generar empleo, actividad y servicios esenciales en esta comarca. Por eso quiere visibilizar la necesidad urgente de que estas instalaciones funcionen a pleno rendimiento y que cumplan con la finalidad para la que fueron creadas. Lo que pedimos es que se adopten las medidas necesarias para garantizar la plena ocupación y funcionamiento efectivo del Credine, que se dote al centro de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar un servicio público de calidad y que se impulse su desarrollo como centro de referencia estatal para que cumpla así con los objetivos para los que fue creado. Los estibadores de Áviles se concentraban este jueves delante de la autoridad portuaria después de que en la primera reunión para negociar el expediente de regulación de empleo en el sector de la estiba del puerto haya terminado sin acuerdo y a expensas de la próxima reunión que tendrá lugar este lunes. Son 27 los estibadores que a día de hoy mantienen la huelga indefinida y que han rechazado la subrogación, que sí han aceptado tan solo 14 trabajadores. Y el proyecto de explotación para la mina de Tic-Narcea no estará listo antes de 3 meses, que es el tiempo máximo que la empresa podría resistir sin ejecutar despidos. Según ha confirmado la compañía esta casa, el permiso está condicionado además a la resolución del Instituto para la Transición Ecológica sobre una posible devolución de ayudas. Eso es lo que este jueves trasladó el director general de Empleo y Minería, Javier Cueli, a los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, con los que ayer se reunía. También les comentó que una vez que se determine si la unidad productiva estaba o no dentro del plan de cierre, el Principado lo tramitará.
Un permiso de explotación es imposible darlo en 3 meses. Los plazos legales son los que son y en 3 meses nosotros lo que nos podemos comprometer es a ser ágiles en la tramitación del proyecto de explotación, pero hay unos procedimientos administrativos que no nos podemos saltar. Trabajadores de TIC Narcea que volvían a manifestarse por las calles de Oviedo para pedir el mantenimiento de sus 70 puestos de trabajo. Los responsables de la empresa calculan que 3 meses es el plazo que pueden seguir manteniendo su empleo sin actividad en la explotación canguesa. Después ya anuncian que tendrán que recurrir a un ERE. Carlos Menéndez es representante de estos trabajadores. Lo que se trata es de que esto vaya rápido, de que podamos volver todos a trabajar lo antes posible y en unas condiciones de seguridad, que es lo principal. Bueno, pues sobre otro asunto, sobre el accidente en la mina de Zarreu, la vicepresidenta del Principado ha hablado, acusa a la oposición, a los grupos, al bloque de la derecha, de buscar un rédito político tras una tragedia. Jimena Llamedo señala que el presidente del PP, Álvaro Queipo, se ha saltado todos los límites al descalificar al presidente Adrián Barbón, llamándole cobarde y miserable en el último pleno de la Junta General. El portavoz del Partido Popular insultaba al presidente pasando una barrera que no se puede pasar y que lo que demuestra es que ellos lo único que están intentando es buscar rédito político y no buscar la verdad. Quienes estamos buscando la verdad somos desde el Gobierno de Asturias. Esa investigación, esa indagación de la Inspección General de Servicios no se lleva a cabo en ninguna otra comunidad autónoma y podemos mirar a otras comunidades en las que ha habido situaciones en que no se han llevado a cabo esas inspecciones de servicio. Y Santa Bárbara Sistemas llevará a los tribunales los contratos de los programas especiales de modernización de artillería que el Ministerio de Defensa adjudicó a Indra y Escribano. El Ministerio rechaza el recurso de alzada interpuesto por la filial española de General Dynamics, que se considera marginada de esos proyectos, aunque la multinacional asegura que todavía no tiene notificación oficial. Tras agotar la reclamación por la vía administrativa, Santa Bárbara iniciará un contencioso administrativo, como ya sucedió con la concesión de los préstamos millonarios de defensa para el desarrollo de los obuses autopropulados. Y sobre la protección del acero europeo, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo valora y celebra el acuerdo de la Unión Europea para proteger al acero comunitario. Borja Sánchez asegura que es un impulso a la industria siderúrgica y espera que esto se traduzca en la construcción de un nuevo horno eléctrico de Arcelor en Avilés. Es un paso importante en lo que espero también pues en un futuro próximo pueda ser el anuncio, ¿no?, de otra inversión muy importante para nosotros en Asturias, que es ese horno eléctrico, ¿no?, y esa electrificación de la acería de Avilés. Bueno, yo creo que, como digo, se están dando pasos. De nuestra parte, nosotros tenemos además una interlocución muy fluida, tanto a nivel de la empresa como a nivel ministerial. Hablamos de otra multinacional, esta vez de Saint-Gobain, lo ha hecho también el consejero Borja Sánchez, que asegura que cuenta con todas las condiciones favorables para invertir en la construcción del nuevo horno en la planta de Avilés. Espera que la empresa, además, haga el anuncio definitivo en un breve corto de tiempo. Las condiciones efectivamente pues ya son muy favorables a que esa inversión en ese horno Float, que yo espero que la empresa al final, que es quien tiene que anunciar las inversiones, pues que sea una realidad. Como bien apuntas, pues la Unión Europea rescató a Saint-Gobain de esa convocatoria llamada Innovation Fund. Están también pendientes de resolverse la ayuda correspondiente al PERTE. Y bueno, yo creo que hay avances además significativos en todo lo que es la negociación colectiva, entonces bueno, yo creo que se están dando efectivamente ya todas las condiciones. La Autoridad Portuaria de Avilés deberá iniciar de nuevo la tramitación medioambiental para el plan de dragado de la ría. Después de 8 meses de espera, el Ministerio de Transición Ecológica ha resuelto que el proyecto a 4 años debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada, como hasta ahora, por su posible afección a playas como la de Salinas. Es un procedimiento más complejo y con más requisitos. Los responsables portuarios desconocen cuánto tiempo les llevará a preparar esos nuevos informes. Sin el permiso medioambiental no se podrá hacer dragados, una maniobra imprescindible para mantener el calado en la ría y permitir el acceso a los barcos para su seguridad. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
8:24 de la mañana, el arranque de la campaña del salmón en Asturias vuelve a marcar uno de los momentos más esperados del calendario para los pescadores asturianos. Mañana sábado, 18 de abril, los ríos asturianos reabren la temporada con la vista puesta en el tradicional campanu, la primera captura de la temporada que cada año despierta una gran expectación. Esta campaña se inicia con un enfado y con una polémica de los pescadores asturianos, además por la aplicación de medidas restrictivas por parte del Gobierno de Asturias. Nos lo cuenta Elia Rivero. La campaña se alargará este año hasta el 15 de julio. Las últimas han estado marcadas por la escasez de salmones, condicionada por factores como el cambio climático, la presión sobre los ecosistemas fluviales y la contaminación del agua. Para preservar la existencia de esta especie en los ríos asturianos, el Principado limita a un cupo máximo de un salmón por pescador y día y 2 por temporada. En RPA, el presidente de El Esmerillón, Antón Caldevilla, muestra su acuerdo con ese cupo, pero pide que la Administración no sea tan restrictiva a la hora de establecer dónde se puede pescar. Si te ponen un cupo y hay muchísimas restricciones para poder pescar ese cupo, entonces ya no es el cupo. Con cotos y todo tampoco es nada, pero bueno, fue un año malo el año pasado y hasta ver qué pasa, vale. La restricción está hecha, vale. Pero hombre, si dicen que se pueden sacar ellos, que se pueden sacar 20 y pico, que dejen donde pescar, que no amontonen la gente en 4 pozos. Acusa a la Consejería de desatender las necesidades de los profesionales. Señor consejero, no somos imbéciles, que me escuche bien, que le dije que que nos estaban tomando el pelo y siguen tomándonos el pelo. Porque, bueno, vamos a ver. Y si son muchos 20, que dejen pescar 10, pero que dejen pescar. Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea, dice que el río está este año en muy buen estado, pero que la población salmonera está en un estado crítico. Que las condiciones del río son óptimas, o sea, son muy buenas para que salga el campano el domingo, pero luego la situación en la que estamos viviendo estos últimos años es la que es y tampoco vamos a pretender que los salmones, se salgan por los prados. Como es habitual, la subasta del campanu, siempre y cuando salga ese ejemplar y el pescador quiera subastarlo, tendrá lugar en los aledaños de El Puentón de Cangas de Onís el sábado y en Cornellana el domingo. Desde las asociaciones conservacionistas alertan de que el salmón atraviesa una situación crítica e insisten en medidas más restrictivas para proteger la especie. Y les hablamos ahora de la cría de aves de corral, que ya se pueden criar en libertad, vuelve a estar permitida en toda Asturias ante la ausencia de casos de gripe aviar. El Ministerio de Agricultura ha levantado el confinamiento preventivo establecido desde noviembre de 2025. El Ministerio toma la decisión por la evolución favorable de la situación epidemiológica y ante la previsible subida de las temperaturas. De esta forma, la cría de gallinas y pollos en exterior vuelve a estar permitida en Gijón, Villaviciosa, Ribadesella, Gozón, Corbera, Tapia de Casariego, Castropol y Vegadeo, que son los 8 concejos asturianos que seguían con restricciones. Además, vuelve a permitirse la celebración de certámenes, muestras o exhibiciones con aves enjauladas. No obstante, desde la Consejería de Medio Rural recomiendan reducir el contacto con aves silvestres y reforzar las medidas de bioseguridad en los gallineros para evitar, recuerda Rocío Huerta, la directora general de Ganadería del Principado, evitar el riesgo de contagios de gripe aviar. Y esta decisión se toma por el alza de las temperaturas y por la situación epidemiológica que existe ahora mismo en España. En todo caso, seguimos recordando la importancia de que si se encuentran aves heridas o aves muertas, sobre todo en las zonas de playas, pues que antes de nada se llame al 112 para que sean los servicios oficiales los que se encarguen de o bien de la retirada del animal o del cadáver. Vamos con otros asuntos. En la fosa de la Ayoba en Castrillón se han encontrado los restos óseos de otras 9 personas. Se suman a los 7 anteriores, con lo que ya hay 16 personas represaliadas en esa fosa y enterradas en ese lugar. El equipo técnico encargado de la intervención pide a familiares fotos de los desaparecidos porque se han encontrado bastantes artículos personales y podrían ayudar a la identificación, dado que los huesos están en mal estado. Son unos trabajos que están siendo complicados, ya que el espacio
vacíos muy reducidos, son de unos 50 centímetros de ancho y obliga a los técnicos a prácticamente estar colgados para evitar pisar los restos óseos que se van encontrando, que además están en mal estado de preservación. José Abelino Gutiérrez es catedrático de arqueología y es además el director de esta excavación. Por el destrozo que ocasionó el crimen, casi todos se presentan impactos de proyectiles en el cráneo, ya está estallado, pero además fueron aplastados por unas piedras enormes que les echaron encima. El análisis genético, confiamos en que las piezas dentales que estamos viendo sean suficientes, pero no podemos asegurarlo. Además de su recuperación, se está realizando un exhaustivo trabajo de investigación criminológica para conocer lo que ocurrió. Se han localizado muchos objetos personales, por lo que se solicitan fotografías que puedan favorecer su identificación. Carmen González y Merche Iglesias son familiares de las víctimas. Y lo llevaron a una casa de la ferrería que estaba de prisión. Allí a mi abuelo lo soltaron, pero a mi tío dijeron que no tenía posibilidades. Fueron a buscar a su casa, lo llevaron a Pedregal y hasta hoy saben que salió mal, casi muerto, pero no sabemos nada más de él. Se cree que estará aquí. Tanto en el Ayuntamiento de Avilés como en el de Castrillón se pueden solicitar por registro la exhumación y la recogida de ADN para identificar a los desaparecidos. Más asuntos. Un bebé de algo menos de 2 años permanece ingresado en el hospital de Arriondas por una posible ingesta de cocaína. El centro hospitalario dio el aviso después de que el padre se presentara con el pequeño y solicitara que se le hiciera una prueba toxicológica. La primera prueba de aproximación dio positivo en cocaína y ahora se está a la espera del resultado de una prueba más precisa, cuyos resultados se van a conocer, estarán listos hoy viernes. Los servicios sociales se han hecho cargo del menor y la Guardia Civil ha procedido a abrir una investigación sobre todo esto, sobre lo ocurrido. Y archivado provisionalmente el caso de la desaparición de Maritrini Suar Díaz y su hija. La jueza ha tomado esta decisión después de que no se hayan encontrado resultados positivos en la búsqueda que se realizó en la balsa de Berbes en Ribadesella. Este sobreseimiento provisional permitiría reabrir el caso de aparecer nuevos indicios. Maritrini y su hija desaparecieron en 1987 después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato de su marido. Para los investigadores, de hecho, su marido sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición de las dos personas, de las dos mujeres. Y la joven que cayó la noche del miércoles al interior del Pozo de la Barquera, en la Plaza del Marqués de Gijón, se recupera de las heridas. Es una chica de 26 años que se apoyó en la barandilla que protege el pozo y se precipitó accidentalmente al interior. Sus amigas dieron la voz de alarma. Para rescatarla fue necesaria la intervención de los bomberos. Fue trasladada posteriormente al hospital de Cabueñes, aunque en principio sus heridas no revisten gravedad. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:32 de la mañana, la delegación del Gobierno en Asturias evita dar una cifra de inmigrantes que podrían acogerse al proceso de regularización en Asturias debido a la dificultad para medirlo, para saber cuál sería esta situación de los migrantes e inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Asturias. Adriana Lastra rechaza que pueda darse un efecto llamada y defiende que no es una regularización indiscriminada. Asegura que el proceso de regularización de inmigrantes es garantista y que está perfectamente regulado. Además, pone el acento en que en el Principado no es una comunidad que tenga mucha población inmigrante, pero opta Adriana Lastra por no dar una cifra oficial de cuántas personas podrían acogerse a este proceso. Esta medida amplía derechos y protege a personas que hoy viven en una situación de vulnerabilidad administrativa. Refuerza nuestro sistema de seguridad social y contribuye a la sostenibilidad de las pensiones. Y reconoce algo evidente, que la migración es parte del presente y del futuro de nuestro país. Estiman que en Asturias serían un 2% de los finalmente regularizados, pero realmente no hay cifras oficiales. David González, director del área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno, recuerda que uno de los requisitos imprescindibles es carecer de antecedentes penales, y Damián Martínez, jefe de la Oficina de Extranjería, señala que una vez se tramite la solicitud y se conceda, podrán empezar a trabajar en todo el territorio español y en cualquier sector. Este requisito de carecer de antecedentes penales no solo
es en España, que esto ya lo comprobamos desde aquí a través del Ministerio de Interior, sino también es carecer de antecedentes penales en los países en los que haya residido en los 5 años inmediatamente anteriores a haber entrado en España. Con esa comunicación de inicio, la persona puede ir a Seguridad Social y puede trabajar, que es, insisto, el cambio más importante que se produce con la normativa. Ampliamos toda esta información, lo hace nuestra compañera Siana Iglesias, que ha recogido reacciones políticas a esta regulación iniciada por el Gobierno central. Más de 4.000 personas pueden acogerse en Asturias desde esta semana a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada el pasado martes por el Gobierno central. Los requisitos: ser mayor de edad, llevar al menos 5 meses de estancia en España y carecer de antecedentes penales. Elma Saiz, portavoz del Gobierno. Se trata de la aprobación definitiva del Real Decreto para que va a dar comienzo a un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Asturias es una de las comunidades con menor proporción de población migrante en España, con algo más del 4% de habitantes extranjeros, muy por debajo de regiones como Baleares, Cataluña, Madrid o Murcia, donde alcanzan ya entre el 15 y el 18. El Principado apenas tiene un 5% de inmigrantes, pero casi 1 de cada 5 niños ya es hijo de padres extranjeros. Laura Tuero es diputada del Grupo Mixto. Van a ser regularizados las personas que llevan en este país antes del 1 de enero de 2026. No sé qué efecto llamada va a tener eso cuando tienes que tener unos requisitos tan requisitos. Estamos diciendo personas, niños, niñas, mujeres y hombres que ya están en Asturias, que ya están utilizando la sanidad pública, que ya están viviendo en algunos sitios, que ya están en nuestras escuelas. No es la primera vez que en España se aprueba un proceso de estas características. Desde los años 80 ha habido 6 de este tipo, 4 con ejecutivos socialistas y 2 con el Partido Popular en el gobierno. Sin embargo, una vez más, la polémica está servida. En esta ocasión, además, con un panorama político que refleja una sociedad cada vez más polarizada y con una batalla en liza que enfrenta no solo a los partidos políticos. Esta vez, la credibilidad del relato es mucho más difusa. Luchar contra los bulos se ha vuelto tarea imprescindible para garantizar higiene democrática. Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. No se puede ser agresor sexual si no lo ha declarado un tribunal. Acercan, insisto, mucho más a Vox, a la ultraderecha, que a los empresarios que lo están demandando en este país o a la Iglesia que lo está apoyando. Está completamente transmutado. Tenemos a un señor Feijóo, a un PP desbaratado. El Gobierno defiende la reforma como un hecho de justicia social, pero también hace números. Se estima que este proceso va a generar un beneficio neto para el Estado de entre 3.000 y 4.000 euros por persona regularizada. Este impacto positivo se debe al aumento en la recaudación fiscal y a las contribuciones a la seguridad social al aflorar el empleo sumergido. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, y Beatriz Mayos, secretaria de Políticas Migratorias de la Federación Socialista Asturiana. Y por último, hace escasos días conocimos un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia elaborado por prestigiosos economistas y demógrafos. En él se plantea un escenario de cómo sería una España con una reducción de la migración del 30% en el año 2075. Nuestro PIB se reduciría un 22%. Más de 90.000 bares desaparecerían. Cerrarían escuelas. Habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes. No es una medida ideológica. No es una medida improvisada, es una medida de buena gestión pública. Reduce la economía sumergida, fortalece nuestro sistema de la seguridad social. A 1 de enero de este año, España superaba los 10 millones de personas nacidas en el extranjero, consolidando un máximo histórico debido a la inmigración. España se enfrenta a un envejecimiento acelerado y a un crecimiento vegetativo negativo que pone en riesgo la disponibilidad de trabajadores a futuro. En este sentido, este nuevo reglamento subraya que la incorporación de personas en edad de trabajar es vital para equilibrar la relación entre cotizantes y pensionistas.
A finales de 2025, los trabajadores extranjeros ya representaban el 14,1% de la afiliación a la Seguridad Social. Superaban ya los 3,1 millones de personas. Sin embargo, estos argumentos no convencen a un partido como Vox, una formación que, lejos de defender esta regularización, se sitúa en el extremo opuesto. Llega incluso a defender la deportación de 8 millones de personas de origen extranjero, incluidos migrantes de segunda generación, es decir, los nacidos ya en España. Rocío de Mer es la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales de Vox. Pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. El Gobierno tilda de hipócrita tanto esta posición como la del Partido Popular. Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país. Por cierto, con administraciones también del Partido Popular. El señor Aznar regularizó a 500.000 de inmigrantes sin derechos, sin papeles en nuestro país. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Hoy nos subimos a la bici para redescubrir Asturias a otro ritmo, por caminos de grava, pistas forestales y paisajes que invitan a parar y a disfrutar de la naturaleza asturiana. El gravel se abre paso como una forma distinta de hacer deporte y de hacer turismo, más libre y más conectado con la naturaleza. El auge del gravel en Asturias no es casual, encaja casi de forma perfecta con el modelo de turismo que el propio Gobierno del Principado quiere potenciar, un turismo más sostenible, desestacionalizado y ligado al medio natural. Asturias es un escenario perfecto, desde luego, para practicar este deporte y por eso hoy tenemos con nosotros a una persona que desde hace años fomenta esta modalidad, la visibiliza y hace que cada vez más personas se enganchen a la bici. Hablamos con Laura Palacio Villa, creadora de contenidos, cicloturista. Muy buenos días, Laura. Hola, Paula. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir la modalidad, que es el gravel. El gravel es la bici para todo. Es una forma de ciclismo para todo, que sirve para todo. Para pistas, para carretera y para montaña. Es decir, que cuando uno sale de casa, sale por una carretera, pero luego se coge un enlace, un camino y digamos que es una modalidad que, como dices tú, sirve para todo. ¿Se necesita una bicicleta específica para esto? Sí, en realidad sí. El sitio en sí, tanto la combinación de pistas y carreteras, se podría hacer con una bici de BTT, obviamente, pero es más cómoda la bici propiamente de gravel. Asturias, si algo tiene, desde luego, es paisaje de sobra, diversidad de caminos y baja densidad de tráfico, al menos por alguna zona, ¿no? ¿Cómo se está preparada Asturias para esta modalidad, para practicar gravel? ¿Hay un desarrollo importante de esta modalidad deportiva? ¿Están los caminos preparados para todo esto? Cuéntanos. Por una parte, la parte de lo que es de asfalto, de carretera, sí, Asturias es gravel porque los carreteres de Asturias ya están como están. Yo siempre pongo el ejemplo de Arnicio, que ahora van a arreglarla, pero Arnicio está destrozada. Son carreteres rotes, con piedras, sin embargo, les pistes de Asturias sí que es verdad que echamos en falta muchas veces. Qué pena que no esté cortado, qué pena que no esté un poco más decente, pero sí, Asturias y el gravel, quitando por el desnivel, que siempre lo digo, cuidado. Claro, porque el gravel no es para todos los públicos. No, a ver, sí es para todos los públicos si no quieres buscar mucha alta montaña. Los desniveles en Asturias son los que son, vivimos en la tierra en la que vivimos y hay cuestes, está empinado, entonces en ese aspecto y es más difícil. Porque gravel viene de gravilla, de grava, ¿no? Del inglés. Eso es, entonces al final se busca pistas. Tú pienses,
la gente que estamos de ello, el gravel nos lo venden o lo estipulan como Castilla. Tú piensas Castilla y León, pistas llanas, con buen terreno, con gravilla, no con pedrolos que tenemos aquí, pero se puede hacer gravel en Asturias, claro que sí. Hay que explicar que nuestra invitada es creadora de contenidos en la que en redes sociales enseña rutas, visibiliza todo esto que estamos contando, visibiliza y fomenta el gravel. ¿Qué rutas nos puedes recomendar? Ya que tenemos a una persona creadora de contenidos con mucho éxito, por cierto, en las redes. Muchísimas. En Asturias hay mucho, aunque parezca que no hay mucho. Pues mira, para empezar, si estás empezando y tienes una bici de BTT y no tienes claro si gravel o te la quieres comprar o es tu primera gravel, la Senda del Oso, que al final es como, joder, la Senda del Oso. Pues sí, la Senda del Oso es muy guay. Tienes fuera de tráfico, que normalmente y el miedo que suele tener la gente a los coches, y luego tienes una variedad de paisajes, la zona de piedra, la Senda del Oso es algo chulísimo. En Llanes tienes la costera de Llanes, que es ya como un puntín más, tiene algún repechín, así como un poquitín más, pero lo mismo, tienes vistas a picos y el mar. Y luego, bueno, ya si ya estás a un nivel ya un poco superior, tienes, no hace tanto todavía que lo contaba, tienes 5 puertazos en Asturias que puedes hacer porque son de pista. Praeres, que todo el mundo conoce Praeres, la Vuelta a España femenina que llega este año a Praeres, puedes subir por detrás, por pista. Bueno, desde luego que sí, que Asturias da para mucho y además es una manera de conocer Asturias. Sí. A ver, la bicicleta, si algo guapo tiene, y eso, y que puedes viajar. O sea, puedes moverte, estás aquí en Gijón, en la costa, viendo el mar, y en menos de 50 kilómetros, pues estás ya en montaña, perdido, escondido, y conoces pueblos, y paras a comer, y es espectacular. Claro, hay que decir que no es un deporte para todos. La bici es exigente, hay que estar en forma, desde luego. De hecho, se trata de una modalidad relativamente, el gravel, reciente dentro del calendario oficial, ¿no? Hay un campeonato del mundo que tengo entendido que nuestra invitada llegó a clasificarse en ese campeonato del mundo, en el primer mundial de gravel, ¿no? El primer mundial. A ver, en realidad siempre me da mucha vergüenza contarlo porque yo siempre soy sincera. Yo me clasifiqué porque de aquella fue como había muy poca gente todavía, las chicas, la mayoría venían de competir en ciclocross o en carreras cortes y al final para clasificar tienen 160 kilómetros. Yo me inscribí sin saber lo que era y fui adelantando y nada, y cuando llegué a meta con la cerveza, sin contar que me llamaron a podium y una medalla. Entonces, bueno, es una historia graciosa, pero sí. Que un deporte adquiera la marca oficial, que se practique ya como una disciplina consolida, desde luego, se consolida dentro del ciclismo, e incluso que cuente con un campeonato del mundo es algo importante, que lo impulsa y que da, bueno, evidentemente una proyección. Sí. Algo que además fomentas. El próximo 23 de mayo habrá competición en Asturias, la Llera, una de las pruebas que está ayudando a consolidar también el crecimiento del gravel como disciplina aquí en el Principado. Háblanos de esta competición, Laura. Sí, bueno, no es competición, no es evento como tal, porque okay. Muy importante, claro. No pongo chip, no quiero que la gente vaya con el modo de conocer, de ver Asturias. Entonces llevamos 5 ediciones con esta ya. Nos movimos, hicimos 2 en Gijón para enseñar pues la zona, lo que es la costa, que en Asturias tenemos zona costera preciosa. Hicimos 2 ediciones en La Viana, que para enseñar pues la cultura, un poco la cultura minera, que todos tenemos al final. Yo creo que en Asturias todos tenemos ahí una parte de corazón en la mina. Y este año pues nos movemos y vamos a Nava, a la sidra y a la manzana. Entonces, bueno, al final lo que busco es cambiar todos los años el track para que todos los años el que venga conozca un sitio diferente de Asturias, incluso siendo de aquí. ¿Cómo podemos inscribirnos en esa carrera? Pues nada, buscáis en Instagram La Llera, Gravel Ride, y mandáis ahí lo pongo todo, mandáis un email y nada, sois todos bienvenidos, porque además hay larga y corta para los que están empezando y les pica. Y luego de domingo hacemos la xuntanza, que también puedes venir sino al domingo, que son muchos menos kilómetros, y esos ya son además todos juntos. Esos ya obligo a ir juntos, todos de social. Carrera tanto masculina como femenina. Sí, por supuesto. Por supuesto, y ojalá cada año se apunten más chicas y que es verdad que ya yo empecé hace 10 años y de hace 10 años ahora
hay un aumento de chicas en la carretera que ya mola, y en las pistas algo menos, ¿ves? Pero sí, pero es muchas más chicas que cuando yo empecé. Y hablemos del turismo relacionado con el gravel. Cuando presentaba esta entrevista, hacía referencia a que el propio gobierno del Principado quiere un turismo activo, un turismo relacionado no con ese turismo de playa, sol y borrachera, sino a ese turismo sostenible, deportivo, sano, ¿no? Que evidentemente el gravel lo tiene todo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela cuando hablo a lo mejor de turismo, que viene alguien a decir, ¿para qué queréis turistas? No, esto no es un Magaluf. Y yo, no, Güeli, esto no tiene por qué ser un Magaluf. Asturias no va a ser un Magaluf, y si lo cuidamos el turismo no va a llegar a ello, porque, por ejemplo, eso, yo intento que la gente que venga en bicicleta, intento ayudarlos, proporcionarlos y enseñarles todo lo que tenemos aquí, que es mucho, porque al final la gente que va a venir en bici no va a contaminar. Deberemos de ser limpios, no tirar geles, que a veces es verdad que hay gente de todo, pero y tú no estás, al final estás utilizando un medio de transporte completamente ecológico, para mí, y estás disfrutando de la naturaleza. Al final, si tú disfrutas de la naturaleza, tú vas a cuidar más la naturaleza. Porque al final el gravel es una experiencia de turismo activo, es decir, que también se puede considerar un motor económico por un lado. El interés por el gravel se podría decir que no solo es un deporte, sino un producto turístico y gastronómico. Sí. Bueno, a ver, a mí me encanta cuando nos quedamos todos los de la asociación Gravel Astur, que ya somos unos cuantos. Me encanta cuando organizamos, pues vamos a hacer una ruta a ver este sitio. La ruta en sí ya puede ser guay, pero por ejemplo hace no tanto que estuvimos, además de cata de cerveza al terminar, muy importante. Luego la semana pasada estuvimos conociendo comiendo tortuburger al terminar. Entonces al final es una unión. Para mí el gravel empasta perfectamente con lo que queremos, o lo que yo, por ejemplo, creo que se debería querer de turismo en Asturias. ¿Y qué pasa en Europa? Si tenemos que mirar hacia Europa, ¿cómo está el gravel en Europa? ¿Está más desarrollado que en España, que en Asturias? ¿Nos tenemos que poner las pilas en todo esto? En cuanto a turismo de bicicleta o de ecoturismo, de este tipo de turismo, tenemos mucho que aprender. Aquí, por ejemplo, ya campings, por suerte, ya se van abriendo campings en Asturias, pero alojamientos, es verdad que aún falta en muchos alojamientos, ya te cuesta que dejen meter la bicicleta. Señalización, aquí en Asturias no tenemos apenas, antiguamente lo hablábamos, que tenía señalizado el anillo central de la montaña central. Sí. Quedan 4 señalizaciones escasas. En La Viana, por ejemplo, sí que consiguieron que señalizaran algunos senderos para BTT, pero bueno, nos falta mucho, hay mucho recorrido. Es decir, que le podríamos decir a la Consejería de Deporte que en esto hay que ponerse las pilas. Si se ponen las pilas y nos arreglan algún camino y nos podan algún camino, ya sería, vamos. En tus redes sociales imagino que tengas mucha demanda, muchas preguntas. ¿Qué es lo que más pregunta la gente? Pues yo creo que además, y el mayor éxito, sobre todo en seguidores, que de hace un año para acá, son tracks. La gente quiere venir con todo hecho, digamos. La gente quiere saber dónde rueda. Vamos a explicar qué es un track, si te parece. Eso es. Un track normalmente te sirve tanto para teléfono como para dispositivo GPS, porque hay unos dispositivos GPS específicos para las bicis, pequeñinos, como los del móvil de antes, o sea, como los del coche de antes, pero pequeñinos. Entonces proporciono, digamos, un archivo que tú te descargas, y tú con ese archivo te guía perfectamente, gira a la derecha, igual que en el coche, gira a la izquierda. Entonces, bueno, eso ayuda mucho, porque como hablamos, las pistas a veces no están abiertas, te puedes encontrar con pistas rotas, y yo es verdad que normalmente lo que subo suele ser algo que he subido recientemente y que sé que tú vas a poder rodar por allí. ¿Y cuál es el principal problema cuando andáis por caminos? ¿Están limpios todos los caminos en Asturias? El básico es eso, que están bastante cerrados muchos. Nosotros, por ejemplo, el año pasado en La Hiera llegamos a abrir uno porque era muy bonito, era como pasar de aquí a allí, es muy bonito, entonces bueno, pues al final podamos y limpiamos. Y en mi caso, por ejemplo, los animales. Yo paso mucho miedo con los perros de montaña, ruedo mucho sola, entonces sí que es verdad que para mí, por ejemplo, el tema mastines me horroriza, pero al final es algo normal que hay que convivir. ¿Cuál es el futuro del gravel en Asturias? Bueno, pues espero que muy largo, espero que la gente se anime mucho a probar esta disciplina. Para mí, como primera bici, es la bici, porque ya te digo que sirve para todo.
Espero que sigan continuando los chicos que están, todos los que hacemos cosas a nivel no competitiva, que no lo perdamos. En mi caso, yo y 2 o 3 más que de mi misma asociación, que intentamos hacer alguna cosina. Y espero que también la gente, los chicos que organizan el Campeonato de Asturias, que ya llevan 2 en esta, que oye, que chapo por ellos, pues que sigan también intentándolo, porque al final yo sé que ahora hay poca gente, sé que no, la gente igual nos anima tanto, igual nos llama más la atención lo de fuera que lo de casa, pero eso, que no lo dejen, que al final es una disciplina que es guay. Bueno, pues vamos a recordar ese 23 de mayo, competición, carrera, evento deportivo en Nava. Sí. En Nava, quedada en Nava todos. Muy bien. Bueno, pues ya saben, Asturias ofrece un escenario ideal para montarse en bicicleta, para practicar gravel. Le agradecemos a Laura Palacio que haya estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar en redes, Laura? Pues en Instagram, solo tengo Instagram y es Laurina Cycling Culture. Y nada, ahí está todo abierto y ahí lo tenéis todo, tracks y todo. Bueno, pues gracias por venir a contarnos qué es el gravel, por acercarnos a esa modalidad que desde luego, como decimos, Asturias es el escenario ideal para practicarlo, para tener ese contacto con la naturaleza y con la bicicleta, aunar esas dos cosas, naturaleza, turismo, bicicleta y comer, por supuesto, no lo olvidemos nunca. Gracias, Laura Palacio, por estar con nosotros y recorrer Asturias con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y ahora vamos con la información deportiva que nos trae Miguel Fernández. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Sporting va a recibir el domingo a las 4:15 en el Molinón la visita del Cádiz, un partido al que se apunta Guille Rosas. El lateral xixonés se incorporó ayer al grupo después de perderse en las 2 sesiones anteriores. No obstante, una vez que las opciones de pelear por el ascenso están lejanas para los rojiblancos, Borja Jiménez se plantea cambios en el 11 para rebajar la carga de minutos de algunos futbolistas. El técnico abulense seguirá teniendo en un principio las bajas de Lun, Ferrari, Nacho Martín y Kevin Vázquez. El Real Oviedo no va a tener competición este fin de semana por la disputa mañana de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Los azules van a continuar esta mañana preparando el partido del próximo jueves a las 9:30 de la noche ante el Villarreal en el Carlos Tartiere. Será el primero de 2 encuentros consecutivos como local, ya que el domingo siguiente recibirán al Elche. Guillermo Almada perderá para la cita a Nico Fonseca por sanción. En Primera Federación, el Real Avilés recibe mañana a las 4:15 a Unionistas de Salamanca en el Suárez Puerta. El técnico Lolo Escobar tiene la duda de Raúl Rubio y las bajas seguras de Viti y Guzmán Ortega. Dentro de esa primera respuesta que te he dado, que me gusta mantener 11 y tocar pocas cosas, luego entra un parámetro importante que es el rival. No me gusta emparejar situaciones que vea desfavorables para nuestros jugadores, y si puedo elegir y buscar que puedo emparejar a un jugador con un rival de similares características físicas, pues voy a hacerlo, no soy tonto. En Segunda Federación, el Vetusta se mide al Mergantiños mañana a las 5:30 en el Requesión. El domingo a las 12, el Unión Popular de Langreo visita al Valladolid Promesas, y a las 6 también juegan a domicilio el Marino ante la Sarriana y el ya descendido Lealtad frente al Unión Deportivo Ourense. En hockey sobre patines, el N Oposiciones Club Patimieres juega como local ante el Vilasana mañana a las 8, y en baloncesto, el domingo a las 12:30, el Alimerca Oviedo se enfrentará a Movistar Estudiantes en Madrid. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues como siempre acabamos este informativo hablando en clave económica, y lo hacemos como siempre, como cada día, con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Viernes, acabamos semana. ¿Cómo cerramos la semana? ¿Cómo vienen los valores? Bueno, vienen los futuros marcando ligeras caídas, en torno al 0,15-0,20% ahora mismo. Los futuros americanos vienen planos y hemos tenido en Asia pues algunas caídas. Yo creo que los inversores están a la espera de novedades respecto a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que permitan pues extender la tregua pues más allá del miércoles que viene, que el día 22 se supone que es cuando acaba. Y todo ello a pesar de que hemos tenido algunas declaraciones de Trump diciendo que Irán estaba accediendo a sus exigencias en materia nuclear y también a la reapertura del estrecho, y a pesar de que se anunció ayer que Israel y Líbano pues habrían alcanzado un alto el fuego de 10 días. Pero el mercado, digamos que no acaba tampoco de fiarse y sigue siendo cauteloso. Ayer lo notábamos con un repunte del precio del barril del Brent en torno al 5%. Es verdad que hoy está recortando un poquito, está cayendo en torno al 1%, pero bueno, el mercado
pues sigue sin fiarse del todo. Por eso pues tenemos algunas sesiones pues que están siendo un poco más tranquilas y los inversores están a la espera de esas novedades. Destacar de ayer que al cierre del mercado en Estados Unidos conocimos unos resultados de Netflix que en el primer trimestre batió estimaciones y también reiteró los objetivos para el año, pero la guía de segundo trimestre del 26 fue un poco por debajo de lo que se esperaba y la verdad es que el mercado la está castigando casi un 10% en el mercado fuera de hora, con lo cual seguro que el Nasdaq hoy es uno de los protagonistas de los mercados y nada, pues insisto, muy marcado por todo lo que pueda venir por esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los inversores muy pendientes de novedades para poder tomar posiciones. Bueno, pues lo iremos viendo. José Antonio Antuña, director de Recuenta 4 Gijón, muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen fin de semana, José Antonio. Gracias, buen fin de semana para todos. Y nosotros nos vamos, lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora se quedan con Asturias al Día en RPA y con más información en el matinal de TPA. Nosotros volvemos, como siempre, el lunes con más noticias a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces.